Yo creo que todos habremos escuchado o quizás nos hayan planteado alguna vez la pregunta, ¿qué es la vida? ¿Verdad? Y entiendo que muchos responden muy fríamente, muy pobremente a esta pregunta. Incluso algunos toman como broma eso y algunos incluso en forma lamentable, ¿verdad? Nosotros en esta época, a veces cuando nos surge alguna pregunta, googleamos, ¿verdad? Y yo hice eso y la primera página me dice que el concepto de vida es difícil de definir, ya que dependiendo de la disciplina es la que nos situemos, serán obtenidas diversas respuestas que puedan resultar hasta antagónicas entre sí. Y la vida desde la biología se define como a la vida como a la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir, ¿verdad? La vida desde la física puede ser entendida como el tiempo que duran las cosas o bien como la fase evolutiva, ¿verdad? La vida desde la filosofía dice que también es difícil de definir, ya que dependiendo del filósofo y la corriente que se analice, la respuesta que se obtendrá será diferente, ¿verdad? ¿Qué es la vida? Yo el martes pasado renuncié a mi trabajo y voy a vivir de la jubilación nomás ya, ¿verdad? Y un pastor hace un tiempo atrás me dijo, las personas que se jubilan a los 2-3 años se mueren. Y espero que su fuente esté muy errada, ¿verdad? Es eso la vida. Hay muchas cosas que pasan por la mente, por nosotros cuando pensamos en qué es la vida, pero quiero que esto tan amplio centremos en algo más como para que podamos abordar y que pensemos en esta mañana con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo en qué es la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Y al pensar en la vida cristiana, la marca distintiva es vivir por fe. Nosotros o cualquier persona que se convierte en cristiano por gracia y a través de la fe en Jesucristo. Nosotros podemos leer en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que nos dice, ciertamente la gracia de Dios, el 7, para mostrar en tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Y voy a leer el versículo 9 que dice, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Efesios, entonces, en este pasaje nos enseña porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se vanaglorie. Esta fe en Jesucristo cambia la vida de uno, comenzando el proceso de una
vida cristiana de fe. Una vida cristiana de fe. Nosotros en Gálatas capítulo 3, versículos 11, vemos que nos enseña que la vida cristiana debe ser vivida por la fe. Gálatas 3:11 dice: ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Los cristianos buscan vivir las enseñanzas de Jesús y las Escrituras, pero lo hacen por fe, basados en el amor de Dios y a los demás. Un cristiano vive para Cristo por amor, no para ganarse el amor de Dios. Otro pasaje que encontramos en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice que muestra cómo se ve este proceso. Por tanto, dice: hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La vida de un cristiano entonces es una dedicación a vivir para Dios. En lugar de ser cambiado por el mundo, el cristiano es cambiado por Cristo, y este cristiano luego tiene que cambiar al mundo, no que el mundo le cambie a él. La vida cristiana incluye muchas veces resistencia, muchas veces incluye perseverancia. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 señala que canten de alegría, hermanos míos, cuando se encuentren con pruebas de diversa índole, porque saben que la prueba de su fe produce constancia, y que la firmeza tenga su pleno efecto, para que sean perfectos y completa, carente de nada. Es mucho más fácil comenzar bien que terminar bien la vida cristiana. Dios nos llama a soportar fielmente los desafíos de la vida e incluso a regocijarnos en medio de las pruebas que nos ayudan a aumentar nuestra resistencia en la vida de Cristo. La vida cristiana es también un servicio. Jesús vino para servir a otros y llama a sus seguidores, a nosotros, a hacer también lo mismo. ¿Qué implica eso? Eso implica amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Ayudar a los necesitados. Podemos leer Santiago 1:27, podemos leer 1 Pedro 3:15, podemos leer Mateo 28:18 al 20, donde nos habla de una vida de servicio. La vida cristiana no es fácil, ni pretendía hacerlo. Sin embargo, es la fuente de vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante, nos dice la palabra. También la vida cristiana, aunque no sea fácil, es vida eterna. Y eso podemos leer en Juan 3:16, ¿verdad?
Primera Corintios capítulo 13, versículos 12 y 13 nos dice que la vida de fe, amor y esperanza refleja la vida y las enseñanzas de Jesucristo, quien promete darnos poder para el servicio, ayudarnos en tiempos de tentación y finalmente vivir con sus hijos por toda la eternidad. ¿Cómo se supone entonces que debe ser la vida cristiana? Y se supone que la vida cristiana, como iba diciendo, debe ser una vida vivida por fe. Es por fe que podemos entrar en la vida cristiana, es por fe que vivimos. Cuando comenzó la vida cristiana en cada uno de nosotros fue al venir a Cristo para perdón de pecados, y debemos de entender que lo que buscamos no fue obtenido por ningún mérito nuestro, por algún logro nuestro, sino fue por medio de la fe. No podemos nosotros tampoco preparar nuestro camino al cielo, porque nada de lo que nosotros podamos hacer, aunque mantengamos normas y algunas reglas, una lista de lo que se debe y lo que no se debe hacer, no vamos a poder conseguir eso. Como leímos en Gálatas 3:11, ahí nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente por qué. El justo por la fe vivirá. Los fariseos en la época de Jesús, en los días de Jesús, rechazaron a Cristo porque Él dijo que esta misma verdad, Él les dijo que sus actos, aunque fueran buenos, aunque fueran justos, no valían nada. Y porque por la ellos necesitaban tener la fe en su Mesías que les iba a salvar. Nosotros encontramos en Romanos capítulo 1 que Pablo dice que el Evangelio de Jesucristo es poder que nos salva. El Evangelio, que son las buenas nuevas de que todos los que creen en Él van a tener vida eterna. Cuando nosotros entramos en la vida cristiana por la fe, en estas buenas nuevas, vemos que nuestra fe crece a la medida que nosotros llegamos a conocer más y más acerca de Dios que nos salvó. El Evangelio de Cristo en realidad nos revela a Dios mientras vivimos para acercarnos a Él cada día más, día a día. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por tanto, parte de la vida cristiana es una lectura bíblica, es un estudio con esmero de la palabra de Dios, acompañado de oración, para que podamos entender y tener sabiduría y por una relación más estrecha e íntima con Dios a través del Espíritu Santo. La vida cristiana se supone que es una de morir a nosotros mismos para vivir una vida de fe. Pablo dijo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Siendo entonces crucificados con Cristo, significa que nuestra vieja naturaleza ha sido clavada en la cruz y ha sido reemplazada por una nueva naturaleza que es la de Cristo. El que nos amó, el que nos murió por nosotros y ahora vive en nosotros, y la vida que vivimos es por fe en Él. Esto significa que muchas veces a lo mejor tenemos que sacrificar nuestros propios deseos, nuestros propios gustos, nuestras ambiciones, a lo mejor alguna gloria, y reemplazarla con lo de Cristo. Solo podemos hacer esto por el poder y a través de la fe que Él nos da por su gracia. Parte de la vida cristiana es entonces orar por este fin. Se supone que la vida cristiana también es perseverar hasta el fin. Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39 toca este tema citando al profeta Habacuc en el Antiguo Testamento, y dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios no se complace con quien retrocede después de hacer un compromiso, pero aquellos que viven por la fe nunca van a echarse para atrás porque son guardados por el Espíritu Santo, que nos asegura que vamos a seguir hasta el final con Cristo. Eso nos dice Efesios 1, 13, 14. Hebreos, en el versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El verdadero creyente entonces es aquel que cree hasta el final. Entonces, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es una vida que se vive por fe en Dios, que nos salvó, nos confirma, nos sella para el cielo y por cuyo poder somos guardados para siempre. La vida de fe día a día es aquella que crece y se fortalece en la medida que buscamos a Dios en su palabra a través de la oración, y a la vez cuando nos unimos con otros cristianos que tienen la misma meta que nosotros de ser semejantes a Cristo, así como estamos haciendo esta mañana. Que Dios nos bendiga y cada uno no retrocedamos, sino tengamos una vida plena de fe. Que Dios nos bendiga.